Ese es el verdadero significado, el verdadero propósito. Es justificación, redención, propiciación. Está tomando lugar ahí. Como el Hijo, mientras el Hijo sangra, derrama su sangre y muere en la cruz. El apóstol Pablo desarrolla desde ahí lo que hoy conocemos como la imputación hasta el capítulo 5. Y es la matemática, la matemática que tomó lugar ahí. Dios tomando nuestro pecado y poniéndolo en la cuenta de Cristo, en su justicia puesta en nuestra cuenta y en la base de esa transacción que es realizada completa 100%, Dios nos puede aceptar de manera gratuita. Porque cuando lidiamos con la realidad de pecado, aún en los pecadores, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, con el glorioso crescendo de que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tiene que ver con la elección y escatología en el capítulo 9, 10 y 11. Y finalmente, antes de ir a la aplicación de todo esto, están esas gloriosas palabras en el capítulo 11, al final. Oh, la profundidad de las riquezas de Dios. Inescrutables son tus juicios, inescrutables tus juicios, porque ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le fue dado que no vaya a tener de regreso? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es el cristianismo, es el evangelio, es el glorioso mensaje de la cruz y el fruto primordial, principal de la cruz. Una vida gloriosa en relación con Dios, sabiendo, conociendo a este Dios en una plenitud de lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y cuando lees todo esto es exactamente lo opuesto del menú que está siendo ofrecido o de las cosas que están siendo normalmente relacionadas con Cristo en el mundo hoy. Y es lo que me preocupa. Un mundo en el cual la promesa que se le hace al mundo es que todo va a ir bien contigo. No deberías tener salud en tu vida y todo lo demás debe ir bien alrededor de ti. Eso no es lo que encuentras en este texto. Al contrario, lo que encuentras aquí es algo como esto. Por su causa hemos sido azotados todos el día. Fuimos considerados como ovejas al matadero. Eso es lo que encuentras. Un cristianismo verdadero no nos guarda del el tipo de testimonio que encontramos con el testimonio de nuestro hermano Dani en España. No, de ninguna manera nos priva del dolor y sufrimiento. Pero es lo que está siendo propagado, que ha sido comprado para ustedes en la cruz. Es la enseñanza que se propaga hoy. ¡Qué mentira! ¡Qué terrible mentira! ¡Qué mentira tan diabólica!
probar los espíritus debe estar basada en la sana doctrina, en la ortodoxia. Todos aquellos que enseñan cristología sana, bíblica, deben ser aquellos que deben ser conocidos por ser buenos maestros. Y escuchen, aquellos que enseñan herejía, aquellos que enseñan herejías en la cristología, deberían ser considerados falsos maestros. No puedes equivocarte en tu pensamiento y vivir correctamente en tus acciones. No puedes. Cuando abrazas una teología y cristología falsa, es cuestión de tiempo. Escándalos van a venir. Y en mi hogar, el 99% de las veces, cuando hay una primera plana en el periódico y es acerca de un pastor, sus secretos han salido del armario, es cuestión de leer simplemente el texto. Y seguro es un ministerio internacional con nombres muy raros. La razón por la cual están en primera plana es de una mala teología, porque produce un evangelio falso. Tú puedes pintar esa tumba con pintura blanca, pero adentro sigues teniendo huesos de una falsa cristología. Nunca ha salvado a nadie. Es la verdad bíblica acerca de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que puede salvar a los pecadores, que santifica al pueblo de Dios. Y por eso, esa es la prueba que debemos hacer. Es el tipo de prueba, de examen que le debemos de hacer a los espíritus. ¿Lo tenemos claro? Hay una segunda área en la cual necesitamos claridad. La prueba de la ortodoxia. La prueba de la ortodoxia. Y ahora déjame seguir finalmente con un área más donde necesitamos claridad. ¿Por qué es que tantas personas los siguen a ellos, a los falsos, y nosotros no? Claridad en por qué tantos creen en ellos y no tú. Es que los deja vulnerables a estas multitudes que los siguen alrededor de este mensaje. Porque finalmente les deja esa cosita en las personas de que debe haber algo ahí, debe haber algo. ¿Por qué? ¿Por qué es que el error que es tan obvio para ti sea tan atractivo para miles de personas? Bueno, Juan nos da aquí una respuesta y nos la dan de diferentes maneras. Primeramente, es porque tú eres de Dios, dice. Vamos a leerlo, el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vean, el Espíritu de Dios, a través del cual tú has sido nacido de nuevo y de manera consecuente tú te convertiste a Cristo, te arrepentiste y creíste en el Evangelio. Ese mismo Espíritu de Dios que desde ese momento ha morado en ti, a través del cual
tu vida espiritual va creciendo, tú estás siendo santificado, estás creciendo de un nivel de gloria al otro. Este es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Al final del pasaje que acabamos de leer, ahí están las palabras. Vean, leamos juntos, versículo 6, el final. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y por esto, y por el espíritu de verdad, porque ese espíritu de verdad nos guía en verdad, nos da la esencia de la elección. Somos capaces, por Él, mientras Él abre nuestros ojos a las verdades de la Escritura, para poder, cuando alguien está enseñando algo que contradice lo que dice la Biblia, el Espíritu de Dios nos permite tener un celo por la verdad de Dios. Y por esto, ustedes han vencido, son vencedores. Aun y cuando, aunque todo el mundo vaya en la dirección opuesta, tú sacudes tu cabeza y tú sigues yendo contracorriente. El Espíritu de Dios que mora en ti, Él es mayor que aquel que está en el mundo y de manera consecuente, Él te protege. Gracias a Dios, alabado sea Dios, que no estás solo. Gracias a Dios, que no te ha dejado ahí a la deriva. Gracias a Dios, que Él, que aquel que dijo, sea la luz y fue la luz, Dios es luz y Él mora en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Juan lo pone de esta manera. Hay una cantidad enorme de personas que, como les llaman la atención las cosas del mundo, son aquellas cosas que ellos quieren escuchar. Les llama la atención. Leamos el versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es la segunda razón. Esa es la razón por la cual la motivación, las pláticas motivacionales se han convertido en una dieta diaria para tantas personas, porque lo único que hace es decirle a las personas, Dios te quiere ver exitoso. 2020, el año de la grandeza, de tu grandeza. Es lo que todo el mundo quiere escuchar. Y de manera que va a haber muchos, miles entre los seguidores de este mensaje, porque es la comezón de oír, es lo que ellos quieren escuchar. Ellos miren, hablar de cuentas llenas de dólares, sanidades, matrimonios, éxito. Es lo que el mundo quiere escuchar. Son falsos maestros, herejes. Muchas veces nos enojamos solamente con los falsos maestros que han llenado este movimiento al punto de que aquellos que son poco conservadores se avergüenzan. Pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta que nosotros debemos también apuntar nuestro dedo a las miles de personas que los están siguiendo. En otras palabras, es el mundo persiguiendo al mundo.
O como el apóstol Pablo se lo pone a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Quién está haciendo este amontonamiento? No son los falsos maestros. Son los individuos que están corriendo tras ellos. Son aquellos que están diciendo, estos son nuestros líderes, a ellos queremos seguir. Porque ellos están viéndonos y los están llevando a dormir, a un sueño de muerte. Son aquellos falsos maestros que están simplemente alimentando sus pasiones y los llevan en dirección de mitos. Es lo que Juan está diciendo aquí. Es el hecho de que es el mundo persiguiendo al mundo. Necesitamos claridad aquí, especialmente cuando estamos topándonos con un piso duro y las iglesias nuestras no están floreciendo, no están floreciendo, no están creciendo. Es muy fácil el quedarnos atorados y de repente empezar a declarar y a decretar que el año 2020 es el año de la grandeza. Es muy fácil. Pero si tan solo tuviéramos esta claridad de que es Dios, de dioses persiguiendo dioses, de lobos siguiendo lobos, los muertos siguiendo a los muertos. Esto no es el cristianismo, es simplemente una puerta trasera al infierno. Y créeme, no quiero tener nada que ver con eso. Yo debo permanecer fiel. Y para culminar, Juan está diciendo el escuchar o no escuchar el mensaje de los apóstoles identifica quién realmente eres. Porque él claramente dice, nosotros somos de Dios. Aquel que ha nacido de Dios escucha a Dios. El que no es de Dios no escucha nuestro mensaje. Y por esto conocemos al espíritu de verdad y al espíritu de error. El nosotros en este texto se refiere a Juan y a sus apóstoles, a sus amigos, que estaban de alguna manera combatiendo a los herejes. Y lo que está diciendo es que estos hombres no solamente eran regenerados, estoy hablando de Juan y el resto de los apóstoles, pero que también eran inspirados por Dios. Hablaban de parte de Dios. Sus escritos son inspirados y porque son inspirados, son preservados por Dios para nosotros en la Biblia. Así que aquellos que realmente son salvos, aquellos que realmente y genuinamente son regenerados, aquellos que han nacido de Dios, van a escuchar el mensaje de los apóstoles. Ellos van a escuchar ese mensaje. Y esto es la manera en que la claridad tiene que ser. Vamos de manera rápida a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Le estamos dando aquello que es espiritual a los espirituales y ellos lo aceptan. Pero escuchen lo opuesto, porque esto es lo que Juan está diciendo. Aquellos que no son de Dios no escuchan nuestro mensaje. Vamos a leer el versículo 14 de 1 de Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oh, que podamos tener esa claridad. Nos va a ayudar en nuestro camino para darnos cuenta que Dios, el Espíritu, debe obrar en la vida humana para regenerar el alma o abrir nuestros ojos de manera que podamos ver la verdad como es en Cristo y podamos abrazarla con todo nuestro corazón. Él debe abrir nuestros ojos. Lo opuesto, sin duda, es lo que Dios ha hecho en esta era. Y les prometo que voy a llevarlos para concluir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Solo el versículo 9 al verso 11. El espíritu engañador, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Noten esto, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Juan está diciéndonos aquí, y es donde está la división. Así es como conocemos al espíritu de verdad y al espíritu de error. Es aquellos que están dispuestos a someter su práctica y sus creencias a este libro. Aquel a quien inspiró siervos de Dios, así como los que han sido llevados por el Espíritu y han puesto a nosotros, aquellos que están dispuestos a someter su vida práctica a este libro. Porque esto es lo que la enseñanza apostólica es. Aquellos que están dispuestos a someterse. Aquellos hombres, aquellas mujeres, son aquellas que van a poder ser referidos como aquellos en los cuales el Espíritu de verdad está obrando. Está realmente llevando y liderando su vida. Aquellos que rechazan esto y que por otra parte creen en cualquier espíritu, van a terminar creyendo en el espíritu de error para la perdición de su alma. Oh, hermanos, ¿qué es lo que podemos decir al concluir? Primero que nada, soy el primero en admitir que no sería correcto a poner a todos en el movimiento carismático con la misma brocha. Lo dije desde el mismo principio, del inicio. Hay aquellos buenos, pero lamentablemente también están aquellos que son los malos y los peores. La mayor necesidad hoy es discernimiento. Y es donde mi preocupación está ahora que me encuentro delante de ustedes. Las mismas personas que hablan tanto acerca del espíritu no están tomando el tiempo para probar los espíritus. Y aquí está Juan llevando la necesidad y hablando acerca del amor del Espíritu de Dios. Él les advierte y les dice, prueben los espíritus,
Prueben los espíritus. Y esto no es solamente para los creyentes del primer siglo, sino que también es para nosotros hoy, ahora en el siglo XXI. Cuando tanto que se está diciendo y haciendo en el nombre del cristianismo se encuentra en completa abnormalidad y desastre, nosotros, de entre todas las personas, debemos de tener la claridad que que Juan nos está dando aquí. Primero que nada, no podemos permanecer callados. Debemos de estar activos en probar los espíritus. Y número 2, esta prueba debe ser basada en ortodoxia. Nosotros debemos conocer doctrina bíblica, sana doctrina. Debemos vivir por esto, especialmente con respecto a la obra de Cristo, porque esto es lo que nos va a permitir separar la herejía de lo verdadero. Pero también es a través de las Escrituras, nuestra habilidad, descansar seguros que nuestra línea de acción no es solamente formar parte de las multitudes, sino permanecer fieles al Dios de la Biblia, siendo fieles a las Escrituras, a la palabra de Dios. Oh hermanos, qué momentos tan interesantes son los que vivimos hoy, qué momentos críticos, de manera desesperada. Necesitamos esta claridad. En medio de tanto ruido, en medio de tantas multitudes, en medio de tantas personas que dicen, que podamos ver después de todo esto y a través de todo esto, de la manera en que Dios ha sido revelado en su palabra. Un ejemplo obvio es hoy, con este coronavirus. ¿Por qué todos estos sanadores van a China y sanan a la multitud? ¿Por qué no? ¿Por qué no van allá? ¿Por qué ellos se enfocan tanto en ayudarnos a quitarnos los dolores de la espalda, cuando hay cientos o decenas de miles de personas en peligro o en enfermedad? Probad los espíritus. Probad si realmente vienen de Dios. Lo necesitas para tu propia alma y para la alma de aquellos que escuchan tu mensaje. Que sea que cuando la historia termine o cuando tú eres llevado con tu Padre, que Dios pueda decir de ti, buen siervo fiel, porque probaste los espíritus.